Estamos en Exitosa, 11 años integrando al Perú y vamos a conversar hoy día sobre, para empezar, el impacto que puede tener y que está teniendo ya de hecho sobre nuestras vidas la invasión Rusia a Ucrania. Estamos conectados vía Zoom con Gustavo Saberbein. Él ha sido ministro de Economía durante el gobierno de Alan García. Gustavo, muy buenos días. Muy buenos días. Recordado Nicolás. Después de tiempo nos encontramos. Gustavo, sí, pues. Primero para hablar de este tema específicamente, ¿cuál es el impacto que puede tener esta guerra desatada en Ucrania por la decisión de Putin de cruzar la frontera con sus fuerzas armadas? ¿Qué nos va a pasar? El impacto es muy grande, ¿no? Comenzando con los actores de la guerra. Ucrania va a sufrir mucho, desplazados, destrucción de edificios, destrucción de infraestructura en general, y la misma Rusia, que tiene que estar gastando para hacer la guerra. Pero la guerra en su conjunto, la guerra de Ucrania, está afectando a todo el mundo, comenzando por la inflación, porque con los problemas del petróleo, que ya no van a poder pasar por Ucrania, el petróleo ha subido tremendamente en Estados Unidos, Europa y nuestro país, y en toda Latinoamérica. Y como sabemos, el petróleo es un detonante terrible para la inflación. El caso más extremo lo hemos conocido en 1973, que se cuadriplicó los precios del petróleo, y 1979, que se duplicaron los precios del petróleo. Y la inflación que produce por el uso que tenemos del petróleo es muy grande. Por eso en el Perú ahora el petróleo, la gasolina y el gas está muy alto. La gente requinta, como se dice, pero ese es el efecto de la inflación. Tenemos además otro efecto que tiene que ver fundamentalmente con la recesión, porque cuando un país tiene inflación y hay problemas en la oferta, o sea, en la provisión de productos, se viene una recesión. Ahora, hoy día sabemos que comprar ciertos productos son más escasos que otros y que eso se debe a los problemas de transporte terrestre, marítimo y aéreo, tanto de carga como de personas. Los problemas del transporte de carga han sido terribles, porque han estado parados mucho tiempo, claro, por la pandemia. Han tenido que poner en forma, y algo muy importante, mientras tuvimos la pandemia, las empresas dejaron de trabajar. Pero ahora que la pandemia se está yendo, las empresas han comenzado a producir. Pero en muchos casos ese aumento de la producción, previo a arreglos de producción, es menor que el aumento de la demanda, lo cual produce la inflación que tenemos ahora en el Perú. Una inflación alta, que no la habíamos tenido décadas atrás. Y si la guerra de Ucrania no se complica, esa inflación puede ir progresivamente bajando, la producción progresivamente aumentando. Ahora, Gustavo, pero en una guerra nunca estamos seguros de nada, como ya se ha visto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hechos pequeños decretaron grandes guerras con millones de muertos. No creo que este sea el caso, pero ya con mi experiencia, no debemos descartar ninguna complicación. Y eso sí sería terrible, porque nos llevaría al estancamiento productivo junto con la inflación. Ahora, Gustavo,
Pero ¿qué podemos hacer para enfrentar esa situación? Es decir, la crisis del petróleo ha llevado a cosas tan increíbles como que una delegación diplomática norteamericana ha estado en Caracas reunida con Nicolás Maduro para ponerse de acuerdo para restablecer relaciones económicas y que Estados Unidos pueda tener acceso al petróleo venezolano y suéltame unos presos y nos arreglamos. Más o menos ha sido el tema, ¿no? Ya le soltaron a 2 norteamericanos de 5 que están presos. Entiendo que los otros 3 salen en los próximos días, pero de repente Biden se volvió, no sé, madurista, ¿no? O sea, poniendo en la balanza, mejor me amisto con Maduro para resolver mis problemas de abastecimiento, ¿no es cierto?, de petróleo y de gas, si quiero enfrentar la situación con Rusia. Pero es increíble lo que ha pasado, pero digamos, eso es una reacción que ha tenido el gobierno norteamericano para enfrentar la crisis, ¿no es cierto?, de abastecimiento de combustible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es también cambiar el petróleo a Maduro, ¿no? Maduro se ha convertido en una persona interesante, se ha puesto la corbata y está tratando de adoptar modales burgueses para tratar con Estados Unidos, que ahora lo necesita. Estados Unidos necesita a Maduro. Y Maduro tiene petróleo, pero no mucho. Va a tener que comenzar a producir, seguramente va a recibir ayuda para eso. De los 3 millones de barriles diarios que producían con Chávez, bajó a 2 millones, 1 millón y a menos. Y para atender la demanda de Estados Unidos se necesita mucho petróleo de Venezuela y de muchos otros países. Lo más importante es que Estados Unidos y Europa verdaderamente apoyen a Ucrania, porque da la sensación de que hubo una suerte de te apoyamos, no tengas problemas, aquí estamos contigo. En la hora de la verdad, Ucrania no ha recibido nada. Claro, el riesgo es que si das un paso más en la ayuda, esto pueda generalizar la guerra, como ya ocurrió en particular en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que fue así una cadena ¿no? Ahora, yo no quiero ¿por qué terminar. prometieron tanta ayuda que no ha llegado? Claro. Le dijimos, le vamos a enviar miles de millones de dólares en armamentos, en tanques, en municiones. Lo que ha llegado es una miseria. Ahora, yo tengo la sensación de que se ha jugado. Por eso un gran profesor de la Universidad de Chicago, Maiman, que yo asistí a su conferencia en la universidad, dijo que los verdaderos responsables de la guerra de Ucrania son Europa y Estados Unidos. Los verdaderos responsables, porque desde 1994, cuando los de la OTAN dijeron que no iban a incorporar países que habían pertenecido a la Unión Soviética, y eso no se cumplió, poco a poco la OTAN ha ido cercando. Claro, le han dado el argumento completamente a Rusia. Claro, le han dado el argumento para que internamente Putin pueda justificar una invasión de esta naturaleza. Ahora, no quiero terminar esta primera conversación después de tiempo, espero que tengamos otra pronto, sin preguntarte brevemente tu opinión sobre el tema de la vacancia de Pedro Castillo y cómo salir de este entrampamiento político. ¿Qué piensas tú, Gustavo? ¿Debería ser vacado Castillo? ¿Cómo debería enfrentarse esta crisis? Yo creo que no debe ser vacancia y procurar que ponga buenos ministros. La vacancia corta el ciclo demócrata que tenemos. Por primera vez en el Perú hemos tenido elecciones últimas con Fujimori, con Toledo, con Humala y con PPK. Nunca en el Perú hemos tenido un periodo tan largo de elecciones democráticas. Por el contrario, antes duraban una vez. La primera vez fue con Fernando Belaúnde y García. Pero antes, en toda la historia del Perú, hemos tenido historia de golpes, historia de descontinuación democrática, todo lo cual ha llevado a que tengamos
un sistema democrático y de políticos muy frágil, muy débil, prácticamente inexistentes. Y en reemplazo de ellos hayan aparecido ahora lo que se llama los políticos de la nueva clase informal. Políticos que son fundamentalmente de la sierra, pero que hay algunos en la costa. Y ellos están, como estaban nuestros políticos mucho tiempo atrás, son políticos que no tienen la capacidad suficiente, no entienden el Estado, no lo conocen, menos aún sus reglas de juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que hay formas que hay que respetar porque si no son malvenidas. Entonces, mientras Castillo va a tener que aprender a 100 kilómetros por hora, y la oposición lo que podría hacer es procurar que tengas un buen ministro. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores que tenemos es de primera. Es un ministro que donde vaya nos va a dejar bien parado, no solamente en el campo de Relaciones Exteriores, sino en muchos otros, porque es un ministro con formación, con capacitación y con experiencia. También podríamos decir del el primer ministro, que a pesar que es un poco gritón, tiene muy buen conocimiento de la Constitución y de las reglas. Y ni quiero hablar de algunos otros pocos ministros que también están buenos. Yo diría no a la vacancia, sí a más adelante sacar unos 4 ministros, 2, 3, y procurar conversando poner buenos ministros. Ahora, yo no entiendo por qué lo sacaron al ministro de Salud, que estaba yendo muy bueno. Ese era por presión de Cerrón, porque cosas. Cerrón dijo, yo te garantizo que mi gente no va a votar por la vacancia, pero tú me tienes que dar 2 ministerios, salud y minería. Salud clave por las circunstancias y minería, que es en términos económicos tal vez el más importante en este momento, que fue una barbaridad, ¿no? Pero lo que a mí me ha llamado la atención, Castillo, Gustavo, que hemos perdido de vista, fíjate, por el apasionamiento y la polarización, es que cuando yo he estado revisando anoche el discurso el texto, ¿no? Del discurso de Aníbal Torres Vázquez, y me puse a pensar en que la imagen que se tenía hace unos meses del gobierno de Pedro Castillo es que iba a ser un gobierno comunista, expropiador, ¿no? Un gobierno y lo que ha presentado a Aníbal Torres Vázquez no tiene nada que ver con eso. Ni siquiera nombra el tema de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Ni siquiera está presente para decir lo vamos a dejar para después, no está. Entonces, yo creo que es decir, sin darnos cuenta, todo lo que ha ocurrido ha obligado a que Castillo retroceda, ¿no es cierto?, en lo que eran las pretensiones, digamos, ideológicas y programáticas de Vladimir Cerrón. O sea, no es un programa ultra que está proponiendo, la discusión es otra, es si se va a poder hacer, si los objetivos son, digamos, realistas, etcétera, ¿no? Pero digamos que estamos ante un gobierno que se ha ido de la centro-izquierda al centro. Y lo que sucede en el Perú, siempre hay más demandas que dinero. Ese es otro problema. Todos los alcaldes, todos los presidentes de región heredan de sus precedentes cosas que no se han terminado de hacer y cosas nuevas que quieren hacer. Yo me acuerdo que cuando estaba en el ministerio se sumaba todo lo que pedían los ministerios para comenzar en Lima. No alcanzaba. Ahora, Gustavo, una vez, me pregunta mi productora, me pregunta que es joven, ¿no? Y me dice, pero Sabermen no era prista, me dice, porque en tu discurso no es el de los figurones del APRA de los últimos años, ¿no? No, pues, pero el APRA cambió. Yo soy del APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre. Yo soy del APRA de la Izquierda Democrática, del programa Exitosa. leído en 1930 en la Plaza de Hacho, que es muy parecido, dicho sea de paso, al programa original, que es muy parecido al programa de Verónica, mejor dicho, del cual tomó mucho Castillo, y Soberón le metió las cosas menos viables. ¿Cómo Soberón va a pedir, pues, el Ministerio de Salud? Cerrón, perdón. ¿Cómo Cerrón va a permitir entregar el Ministerio de Salud,
que es importantísimo. Ese es el mejor gol que ha metido Castillo. En toda parte del mundo, después de haber criticado, han comenzado a admirar lo que se está haciendo en Perú. En términos de vacunación. Más de 70% de toda la población vacunada. Y ya tenemos 2 vacunas. Y ya nos vamos a la tercera. Yo aquí en Estados Unidos, antes de viajar a una conferencia que tuve en París, la primera semana de mayo, me voy a poner la 4ª. Para las personas mayores de 66 años ya están comenzando a poner la 4ª vacuna, con lo que se supone que uno va a estar mucho mejor. Gustavo, es un gusto conversar contigo y reencontrarnos después de tanto tiempo, y vamos a retomar el contacto en otro momento. Muchas gracias. Gustavo Sabermein, desde los Estados Unidos, exministro de Economía y Finanzas, ha estado con nosotros. Ustedes lo han escuchado. Un abrazo, Gustavo. Nos vamos. Un abrazo para ti también y para todos de tu excelente radio que yo escucho desde acá. Sí, no sé. Y definitivamente ya le ganó a RPP. Lo has dicho tú, ¿ah? Lo has dicho tú. Pero nos escuchan en todo el mundo. Es una cosa impresionante. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Nos vamos, ¿dónde? Al Congreso. Regresamos al Congreso, señora Margarita.